Y aquí estamos nuevamente, pues dando gracias al Eterno que nos permite estar una vez más, pues con ustedes en esta porción que siempre estamos tratando de tener um, algo diferente, ver la perspectiva, ¿verdad?, de la palabra del Eterno, su Torah, en este caso, pues en un contexto, para poder entender mejor. Cuando vemos en el contexto las cosas, entonces podemos entender mejor y darle ese sentido espiritual que tiene la palabra, pero en su contexto. Entonces, en esta parte, pues nos corresponde la porción de Devarim, Deuteronomio um, 26, 26 y al 29. Y en esta porción de la palabra nosotros vemos lo que es el diezmo, lo que se conoce como el diezmo, que pues Moshe, pues recuerda, llevar el tributo, porque el diezmo es el tributo al rey, al soberano. Entonces, siendo el tributo del soberano, pues se lleva al rey todopoderoso, en este caso Yahweh, ¿verdad? Pues lo que es la porción que le corresponde al creador, al rey, al dueño de toda la tierra, de la tierra que es, pues en este caso la tierra Kadosh de Yahweh, que es Jerusalén, nuestra amada Israel. Y también luego que vemos que se le entregan los tributos al rey en lo que son los asuntos pues del diezmo, pues también entonces vemos cómo se le dan las bendiciones y maldiciones. Y aquí es donde quiero hablar un poquito sobre esto. Las bendiciones y maldiciones. Porque el Eterno pues estipula todas estas cosas que son las concesiones, ¿verdad? Sagradas después del pacto. Vemos que el convenio se establece por la sangre, ¿verdad? El pacto se establece por la sangre, pero luego vienen las estipulaciones del convenio, que eso es la Torah, lo que la persona tiene que guardar, lo que la persona tiene que llevar a cabo, ya que está en convenio, para seguir, pues en ese convenio, pues están esas estipulaciones, que es la Torah. ¿Quién la da? El soberano, el mayor, el rey. Entonces, ya que se dan esas estipulaciones, entonces están las sanciones o los beneficios que tienes de mantenerte bien con ese rey, bien con ese soberano. Entonces, ¿por qué trato esto? Trato esto porque de aquí, de lo que son estas sanciones o bendiciones, ¿verdad? Es que vienen las profecías, todas las profecías que se dan en el Tanakh, pues vienen de aquí, de las bendiciones y las maldiciones. Me explico. Todas las naciones, pues, tenían lo que llamaban los augurios y tenían sus profetas, ¿verdad? Los conocemos, vemos al famoso, pues, Balán, como se traduce. Entonces, todas las naciones tenían sus profetas. Esos profetas, pues, hablaban en nombre de su Dios. Pero los profetas de las naciones, quiero hacer el paréntesis, que ustedes saben que siempre trato de traer el contexto histórico, el contexto de lo que se está viviendo en ese momento, de la circunstancia, del ambiente, para poder entender mejor. Entonces, las naciones tienen sus profetas, también había sus profecías, pero sabemos que no igual que las de Israel. Los profetas de Israel, de donde viene toda la Tanakh que podemos ver, están basados en el convenio, profetizaban en base al convenio. Y este convenio se daban estas profecías en base a cómo tú has desobedecido el convenio. Entonces ahí vienen las palabras de exhortación de arrepentimiento al pueblo para que vuelva a su Dios y para que no vengan lo que se llaman
los augurios de juicio. Entonces, o los oráculos de juicio. Entonces, las bendiciones, nadie está como profetizando en sí esas bendiciones. Sí se decía, pues te va a bendecir y te va a venir todo esto, luego que tú empieces y obedezcas. Cuando entonces entra la obediencia al convenio, recuerdas el convenio y entras a la obediencia, a las estipulaciones que se dio en ese convenio, entonces ahí vas a ser bendecido. Entonces vienen esas promesas de bendición que ya han estado estipuladas, que ya están escritas aquí, que ya el Eterno se las dio. Las naciones, las otras naciones no tenían ese beneficio. Las otras naciones tenían sus profetas, pero no conocían la voluntad de su Dios. Ellos no conocían esto. Ellos profetizaban, pero en base a lo que era el servicio cultico, en lo que eran los rituales. Los profetas de Israel profetizaban en base a convenio, al convenio que estaba. Por eso no había palabra nueva. No había una palabra nueva, una revelación nueva, no. Eran las palabras de lo que ya se había fijado, de lo que ya se había jurado, de las consecuencias que ya usted había aceptado. Entonces, las bendiciones que vienen es por la obediencia a esas estipulaciones que ya usted había aceptado, que le dio su rey soberano, y las maldiciones o los oráculos de maldición, pues vienen a consecuencia de las estipulaciones que usted ha desobedecido. Pero los otros profetas de las demás naciones no era así. Ellos no conocían la voluntad de su Dios. Ellos no habían tratado con su Dios. Su Dios no le había dado una Torá y una orden de las consecuencias y de los oráculos que iban a acontecer en base a si tú le desobedecías o le obedecías. Ellos no estaban al tanto de eso. Las personas que creían en esos dioses en el antiguo Medio Oriente, pues creían en ellos, claro está, por lo que es la asunto de las generaciones. Eran los dioses de sus padres, se iban conociéndolos y lo adoraban con rituales, pero no conocían su Dios. Cuando llegaba el juicio, que pasaba una catástrofe, que para ellos era un juicio de su Dios, pues los profetas estimaban que no estaban bien atendidos. Entonces, por eso se hacían muchos rituales y por eso es que, como hablamos la vez pasada, pues se tenían en gran consideración lo que eran las ciudades santas, restaurar los templos en esas ciudades, que el Dios de esa ciudad pues estuviera cómodo. Nosotros vemos en Primero de Reyes 17, como pues cuando los leones estaban atacando luego de la conquista de Asiria a Samaria, lo que es Israel, pues se mandaron sacerdotes para que enseñaran a adorar al Dios de esa tierra, para que no llegara esa maldición, que eso era lo que se pensaba. Entonces el templo de esa tierra, los rituales no se están haciendo, por ende el Dios de esa tierra está incómodo y están pasando todas esas cosas. Ese era el pensamiento de ellos, pero si ellos no conocían cómo Israel conocía a su Dios, tenía esa interacción con su Dios. Entonces, aquí están estas sanciones, que son el caso de las maldiciones, por el incumplimiento. Entonces, las profecías que vienen en la Tanaj, como les decía, siempre venían porque cuando el pueblo no desobedecía. El foco de las naciones estaba en el apoyo de su Dios, en el apoyo de su Dios. Ellos buscaban el apoyo de su Dios a través de rituales, y si pasaba algo, pues vemos que mi Dios me abandonó, ya Dios no está conmigo, algo habré de hacer, no sé qué fue lo que hice, pero no se atendió esto o whatever. Pero en el caso de lo que es el Eterno, las sanciones y las profecías venían por la desobediencia a su Dios, y el pueblo
siempre que venía ese juicio, pues era por esa desobediencia. Estaban lo que eran esas acusaciones, en lo que eran las profecías, que es lo que quiero hablar hoy, o que quiero seguir hablando, lo que es la profecía. Las profecías, las acusaciones, los juicios, las consecuencias y todas esas cosas que el pueblo de Israel pues tuvo que ver. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. En Israel siempre el Eterno advierte, siempre el Eterno se advertía al pueblo que algo malo estaba pues por pasar cuando el pueblo desobedecía, porque la voluntad del Eterno no es la destrucción de su pueblo, no es la destrucción de las personas. La voluntad del Eterno es que todos se santifiquen o no santifiquemos, que tiene que ver con volver a la obediencia de la Torah, de sus mandamientos. Entonces, ¿dónde es que hay bendición? En la obediencia. Entonces, estos oráculos o profecías que tenían que ver con el incumplimiento de la Torah es lo que está en Israel. Te repito, los profetas en Israel profetizaban en base al convenio. Los profetas en las naciones pues profetizaban al rey en base a rituales, al apoyo de su Dios a través de los ritos, pero no conocían a su Dios, no sabían a ciencia cierta lo que iba a pasar, no sabían lo que quería su Dios, no sabían cómo servir a su Dios. Aunque todos ellos decían, y repito, reitero, que la ley de ellos era espiritual, toda ley era espiritual, porque toda ley la daba su Dios a sus reyes, daba su Dios a sus reyes, y toda ley era espiritual, pero en realidad tenía que ver con todo lo que era lo material. Pero en Israel sabemos que la ley es espiritual, sí, porque es dada por un Dios espiritual que se manifiesta, ¿verdad? Se manifestó en espíritu y todos lo vieron con pruebas indubitables, pero las naciones no veían a su Dios. Simplemente a través de los ritos, ellos entendían que ese Dios pues vivía en las imágenes, esa era la forma corpórea del Dios verse y manifestarse a través de esas imágenes que ellos decían que habían venido del cielo. Las imágenes habían venido del cielo, pero los sacerdotes que las fabricaban tiraban las herramientas en los ríos para que no se diera cuenta el pueblo de que eran ellos que las hacían, que era ellos que la pintaban. Entonces ellos decían que esa imagen, esa era la representación de ese Dios y que había venido del cielo. Entonces, pues seguimos aquí. Se establecen, como dije, los diezmos y los tributos. Empiezan las profecías, empiezan los oráculos de acusación. Y nosotros vemos en Micaías, en el libro de Crónica, primero de Reyes 22, ustedes recuerdan, este rey Acab, el rey de Israel, Acab, que se había unido, ¿verdad?, a la idolatría y estaba haciendo lo que no agradaba al Eterno. Para darle un ejemplo de lo que es una profecía de acusación, pues este rey Acab, que muchos conocemos, pues decide ir a la guerra contra los asirios. Entonces quiere saber, porque las profecías se buscaban los oráculos para tomar decisiones. Entonces quiere saber si va a ir o no va a ir a esa guerra. Entonces vemos que dice que busca 400 profetas. Los profetas le dicen: sí, ve, porque Yahvé está contigo. Estos profetas, aunque hayan mencionado a Yahvé, aunque hayan mencionado al Dios de Israel, no quiere decir que servían al Dios de Israel. Podrían ser igual profetas de Baal. No quiere decir que sean del Dios de Israel. Recuerden que Elías ya había matado 400 profetas de Baal y 450 de Acera. Entonces, había muchísimos profetas
Y el rey Acab tenía esos profetas que servían a los dioses de las naciones. Por lo tanto, ellos no sabían, no tenían forma de conocer el juicio divino. Simplemente ellos pensaban que el Dios estaba con el rey y lo que el rey decida era inspirado por Dios, como le estoy diciendo. Lo que hablaba la boca del rey era la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo se le pregunta este otro rey, Josafat, le pregunta, ¿hay otro profeta del Eterno? Porque él conoce, él está ahí, él conoce las circunstancias, él conoce el ambiente, él sabe que esos profetas no son legítimos, están hablando conforme a la obstinación del corazón, al deseo del corazón del rey, pero no están hablando palabra del Eterno. Entonces él dice, hay uno, pero no me gusta porque siempre me profetiza lo malo. Entonces ahí es donde vemos este profeta, Micaías, que sí era profeta del Eterno. Claro que le tiene que profetizar lo malo, le profetiza augurios, le da oráculos de acusación y le da oráculos de juicio siempre. ¿Pero por qué? Porque Acab había transgredido el convenio. Acab había desobedecido las estipulaciones. Acab estaba haciendo lo malo, estaba trabajando con la idolatría, estaba tratando al pueblo como cualquier rey pagano. Entonces, claro que le viene la profecía, el oráculo de juicio, porque el único que tiene la potestad y que sabe el juicio y la consecuencia de una nación y de su nación es el Eterno. Nadie más puede saberlo. Entonces, el profeta que habla en nombre del Eterno, ese sí puede, pues, asegurar un juicio, pero los demás profetas no sabían esto. Tampoco sabían cómo saberlo, porque para ellos el Dios no se revelaba así, de esa manera, y no le importaba. En realidad no estaba tan metido en lo que era lo terrenal. Entonces, o los asuntos terrenales. Ellos sí querían, a través de algo que quiero tocar también, de lo que son las entrañas de los animales, buscaban una palabra de su Dios, buscaban palabra de ese Dios que le hablara para conocer un poquito, para conocer algo de qué quería ese Dios o qué decisión tomar, una guianza de ese Dios. Pero no era así en el pueblo de Israel, puesto que ya el pueblo de Israel tenía claro sus estipulaciones, sus leyes y las consecuencias que venían por esto, por la desobediencia. O sea, ellos tenían una guía, sabían el camino donde debían caminar. No así con las demás naciones. Entonces, con lo que son estos, la profecía, pues había que tener mucho cuidado, porque el Eterno pues también mandaba a no creer a los profetas falsos que hablaban en su nombre. ¿Y cómo se daban cuenta de esos profetas falsos? Hay muchísimos, hay muchísimos. Pues esos profetas falsos vienen cuando el pueblo está andando en sus malos caminos, pero el profeta le dice, tú estás bien. No te preocupes, Dios está contigo. Sigue hacia adelante. Vete a la guerra. No importa, sigue hacia adelante. Que tú hiciste eso, no importa. Y no busca que la persona haga teshuvá, haga un arrepentimiento, se aleje de su mal camino, sino que le dice todo está bien. Entonces, estos son profetas que hablan solamente pues buscando pues gloria, buscando fama y no haciéndose de la palabra del Eterno, no corrigiendo al pueblo, porque el profeta estaba para pues ser ejecutores de la misma del Eterno, ejecutores de la palabra del Señor. Entonces, seguimos con esto y
vamos a ver otra cosa, que es que en lo que le estaba hablando de la forma en que los profetas en las naciones pues buscaban pues tener esa conexión y saber algo de su Dios, están los animales, las entrañas de los animales. Nosotros sabemos que ellos leían el hígado, leían el intestino, las vísceras, las vísceras. Y esto viene, también tiene un contexto griego, que ellos decían que las emociones más fuertes del ser humano estaba en sus vísceras, se manifestaba en sus vísceras. Y creo que sí, nosotros vemos como cuando nos dan emociones fuertes, pues se dañan ciertos órganos, sufren. A veces estamos bien nerviosos por algo, estamos descontrolados y a uno pues le coge con orinar, a otro pues puede ir y causarle un problema intestinal, y o le duele la cabeza o le da una taquicardia, pues le da cierto dolor. Entonces pues sabemos que ciertamente pues las emociones afectan mucho el cuerpo, y ellos pues pensaban que el Dios se revelaba a través de los órganos de los animales. Ellos no veían a los animales, los órganos, la víscera de los animales, ellos no la veían como solamente funcional, como decimos, bueno, pues el intestino es para la digestión y expulsar el desecho, y el hígado por asunto de la sangre, así. Ellos no lo veían así. Ellos veían los órganos de los animales como medios, como signos por donde los dioses pues podían transmitir un mensaje. Entonces por eso ellos pues buscaban indagar en esto, y eran tan pues cuidadores, ¿verdad? Y amantes de cuidado de los animales por estas cosas. En base a esto, yo quería subrayar, o quería hablar un poquito sobre cuando el Eterno nos dice en Jeremías 31:31, el Eterno dice: escribiré mi Torah, mi instrucción, mi ley, en su mente y en su corazón las escribiré. Entonces, nosotros sabemos que lo que es la palabra corazón, pues también en el Antiguo Oriente, pues se tenía como las entrañas, pues por eso mismo, porque el corazón es el asiento de las emociones, y pues en las vísceras, en las entrañas, pues que se sienten pues las emociones más fuertes, ¿verdad? Pues pensaban ello, y ahí pues daba ese detalle, arrojaba luz a cualquier decisión, una respuesta de los dioses para ellos. Entonces nosotros vemos que lo que son las tablas del corazón en la Biblia, pues lo vemos en varias partes. Lo vemos en Proverbios 3:3, en Proverbios 7:3, en Éxodo 8:24, son varios lugares, Isaías 51:7. Vemos cómo se habla de las tablas del corazón, pero en estos textos siempre se da lo que es que tú le escribes. Dice: escríbela en la tabla de tu corazón. Se manda a la persona a escribir la orientación, pues la instrucción en el corazón. Pero en este caso de Jeremías 31:31, pues te está diciendo que es el Eterno el que va a escribir la Torah, su ley, en el corazón. Entonces pudiéramos pensar que el Eterno entonces manipula el corazón de las personas para que les sirvan, y que manipula el corazón de las personas para que guarden sus mandamientos, ¿verdad? Y quién puede contra él, dirá, pues tú eres el que cambia todas las cosas. Pero en realidad, si lo vemos en este punto de que se creía, porque estábamos en ese ambiente, de que los dioses hablaban a través de los órganos, de las vísceras, pues y escribían ahí en los intestinos, leían los intestinos, leían el hígado, pues podemos ver cómo lo que el Eterno le está diciendo es: yo voy a revelarme directamente a ti,
yo voy a hacer que tú pues obedezcas a los mandamientos. Ya no estarán en tablas de piedra, porque en las tablas de piedra podían ignorarse y había que estarlas repitiendo constantemente porque se olvidaba. La persona se olvidaba, tú le decías hoy es Shabbat, ¿verdad? Y ya sí se está descansando para el Shabbat, pero ya el miércoles puede ser que ya la persona no esté llevando en cuenta los días de la semana y ya se le olvide que es Shabbat. Entonces, igual con las fiestas, igual con cualquier pues mandamiento, se le olvida. Pero cuando está en el corazón, cuando te está diciendo, yo la conozco, yo la amo, yo soy ese modelo, ya no hay que estármelo diciendo constantemente, porque ya yo estoy en eso, yo amo eso. Y es como, vamos a poner el ejemplo de un ladrón, una persona que sea cleptómana, una persona que tenga ese problema de que tenga que llevarse algo ajeno. Entonces, está la ley, la Constitución dice que no se puede robar, pero está en la Constitución, pero la persona no puede dejar de hacerlo. Y a veces quizás quiere abstenerse, pero no puede. Y dice, bueno, sí, eso lo dice la Constitución, pero si la Constitución no me ve, pues no tiene de qué acusarme, que era lo que pasaba también estando escrita en piedra. Decía no adulterarás, pero había que agarrarte con las manos en la masa, como decimos, ¿verdad? Entonces Yeshua dice, si la codiciaste, si lo deseaste en tu corazón, pues ya adulteraste. Entonces ahí se está hablando de escribir, de que esté el mandamiento en el corazón, porque cuando está en el corazón, tú puedes ver lo que veas y te lo quieras llevar, pero tu corazón te dice, yo no puedo hacerlo, no lo voy a hacer, no importa que no me estén viendo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque amo a ese rey, amo a ese Dios. Y no estamos hablando de un amor de maripositas en el estómago y de esos sentimientos, yo me pongo nervioso. No estamos hablando de eso. Cuando la palabra habla de amar al Eterno y de amar su Torá, está hablando de la fidelidad, de ser fiel, de obedecerle porque de que le conviene, de que conoce el camino donde debe caminar, porque ya el Eterno se lo ha dicho. Y es lo mismo que dijo Rab Shaul, que las obras ya que nosotros debemos de seguir están preparadas de antemano. Se está hablando de la Torah. De antemano ya están preparadas para que nosotros andemos por ella. Entonces, esto es la Torah. Entonces aquí, cuando hablamos de la Torah escrita en el corazón, estamos hablando de que es que tú no vas a querer, es que tú lo vas a tener pendiente. Y dice el capítulo 31 en su versículo pues 34, ahí también te sigue diciendo, y ya no enseñará a nadie a su compañero, porque todos me conocerán, y todos me conocerán porque voy a perdonar sus transgresiones. Entonces, aquí es una prueba de que es muy probable en el que sea su contexto que le estoy hablando, puesto que no está diciendo de que no se enseñe la Torah. Siempre va a haber maestros, y Yeshua pues dice que él mismo constituyó, ¿verdad? Dice la palabra, pastores, maestros, profetas, él mismo lo constituyó. Entonces tienen siempre que haber maestros que enseñen, pero no estamos hablando de que no va a haber quien lo enseñe, sino que nosotros vamos a modelar la Torah, de que nosotros no vamos a tener que estar repitiéndonos por la Torah, repitiendo el mandamiento, porque vamos a amarlo y vamos a guardarlo y a modelarlo para las demás naciones. O sea que cuando una persona me ve a mí modelando la Torah y me ve a mí amando ese estilo de vida, que no hay que estar encima de mí, como dice en Isaías, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, no hay que estar ahí encima de mí, sino de que yo la hago y la obedezco porque la tengo pendiente, porque está en mí, no está afuera, está dentro de mí. Entonces las demás personas que me vean modelar lo van a aprender. Entonces por eso yo no voy a estar recordándoselo a nadie, vamos a ver mi testimonio,
van a ver mi estilo de vida y van a ver los beneficios de guardar ese mandamiento. Así que escribir la ley en el corazón no está hablando de anular la Torá escrita en la piedra, de anular los mandamientos, sino tampoco se trata de que yo me la memorice y de que yo la tenga ahí en la mente y la guarde. No, se trata de modelarla sin que nadie me esté siempre diciendo haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, sino que yo pues quiera modelarla, no la olvide, y aunque nadie me esté viendo y aunque nadie me diga, yo sepa lo que debo de hacer. Entonces quería traerle esto en base a lo que son esta porción de la palabra. Espero que de verdad que pues que les sea de bendición, que seamos edificados y de que entendamos que la palabra ya está dicha, que no tenemos que andar dando palos a ciegas sin conocer o saber la voluntad del Eterno, porque ya la voluntad del Eterno está aquí escrita, y también están escritas pues estas concesiones, y también están escritas las bendiciones por pues obedecer ese mandamiento. Que podamos profetizar, porque como dijo Joel, el libro de Joel, ¿verdad? Que también lo dijo pues el apóstol Pedro en Hechos 2, que en los últimos tiempos pues el Eterno derramará de su espíritu sobre toda carne, y dice que sus jóvenes profetizarán, ¿verdad? Y que sus hijos profetizarán, y que los ancianos pues soñarán, y que los varones pues verán visiones antes de que llegue el día grande y manifiesto, dice Pedro. Está hablando de que el Eterno se va a revelar a su pueblo, se va a revelar, le va a hablar, se le va a presentar a todos, porque eso es lo que hacen los sueños, las visiones y las profecías, es el medio de comunicación con el Dios. Entonces, lo que el Eterno está diciendo es: me voy a comunicar con todos, no solamente con unos cuantos profetas. Yo me voy a comunicar con el pueblo, y no solamente me voy a comunicar contigo, me voy a comunicar con tus generaciones, con todos, para que me conozcan. Verán sueños, verán visiones, antes de que venga el día grande y manifiesto. Y ese día grande y manifiesto, pues vino, pues que es Yeshua, pues que vino. Y ese gran día grande y manifiesto, pues también lo estamos esperando, y que es cuando venga por segunda vez pues nuestro Melech, nuestro Rey Yeshua, y es donde también el Ruach se va a manifestar y va a empezar a clamar y a mostrar la venida del Rey, y a poner en el corazón ese deseo de que nuestro Rey venga. Espero que esta palabra pues sean, como te digo, de edificación, que hayamos aprendido pues un poquito lo que es el contexto y lo que se trata de las profecías del Señor. Que el Eterno te bendiga más. Shabbat Shalom.